Si Dios nos ha llamado como al pueblo de Israel y nos ha dicho, sean parte de mí, la pregunta es, ¿hay alguna lucha que está haciendo Cristo y contra qué está luchando? Y si vamos a luchar por Él, ¿cómo vamos a luchar? Y aquí es donde quiero empezar. Efesios capítulo 6 nos dice, pero recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y cuando leemos esta parte de Efesios, capítulo 6, entonces podemos estar pensando, a ver. Es una lucha espiritual, lo entendemos, pero nosotros somos carne, estamos en este plano físico. ¿Cómo luchamos o cómo llevamos a cabo esta lucha? ¿Y dónde se desarrolla? La respuesta es, se lleva a cabo en nuestra mente. Así como el pueblo de Israel sacado de Egipto tuvo que luchar con sus propios pensamientos, con sus propias tradiciones, con sus propias costumbres, con todo el adoctrinamiento que había recibido durante tanto tiempo, esa lucha es en nuestra mente. Por eso Pedro, en su primera carta, advierte lo siguiente. Y escuchen, no está advirtiéndole a la gente que no conoce a Cristo, a la gente que tiene una cultura totalmente diferente. Nos advierte a nosotros y nos dice, estén alerta. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes. ¿En qué? En su fe. Está hablando de lo que tú crees, en tus creencias, en tus pensamientos. Manténganse fuertes, firmes en su fe. Recuerden, escuchen esto, recuerden que su familia de creyentes o los hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Cuando uno se siente cobijado dentro de una iglesia, uno siente que, bueno, entonces yo ya la libré, hay un muro alrededor mío y yo ya soy parte de. Pero ¿dónde trabaja el enemigo? Quiero que nos demos cuenta de una cosa. Si ustedes ven las noticias y ven, por ejemplo, acaban de haber elecciones en Brasil y que a pesar de toda una guerra de los medios de comunicación en contra de un candidato en particular, el cual terminó ganando, creo que se llama o se apellida Bolsonaro, a pesar de todo el agarrar fragmentos de su discurso y exponerlo para ridiculizarlo, para exponerlo que es una especie de dictador, que no le conviene a nadie, a pesar de eso ganó. Ok. Pero aquí lo interesante es que nosotros como cristianos también escuchamos los mensajes que hay a nuestro alrededor y terminamos creyéndolos. Y seguimos escuchando lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos con Donald Trump y seguimos escuchando todo un bombardeo de información. ¿Por qué les expongo esto? Para que entendamos cómo trabaja Satanás. Yo no estoy diciendo que estos dos hombres, Trump y Bolsonaro, son los mejores del mundo y que vienen a traer la salvación. No. Lo que estoy diciéndoles es la manera en que el enemigo trabaja para atacar los pensamientos y la forma de pensar de la gente. Ahora sí que satanizan lo bueno, o sea, a lo que puede ser bueno, lo hacen ver como malo.
Y a lo malo lo suavizan, lo decoran, lo lucen como si realmente fuera algo bueno. Por eso debemos de estar alertas con lo que acaba de pasar. Hace rato Margarita nos decía, aunque ya pasaron los eventos disque tradicionales de Halloween y de Día de Muertos, todavía podemos ver el impacto en la mente de los que nos rodean. La pregunta es, ¿esta guerra espiritual a la cual se nos llama, la haremos nada más con oración? ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Sí, le mostró la verdad para derribar las mentiras. Y aún así, a pesar de lo que vieron, hubo un momento en el cual quisieron regresar a vivir en la falsedad y en la mentira de Egipto. No una, muchas veces. Una y otra vez quisieron regresar a la tradición y quisieron volver a tener sus propios ídolos con los cuales ellos se sentían que tenían las cosas bajo control. Aparente ciencia. Por eso, Pablo en la segunda carta de los Corintios, algo que anteriormente nos leíamos casi siempre para iniciar el día del día domingo, nos debe de ayudar a entender dónde está esta batalla. Dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Qué interesante, enfatiza 3 veces este mundo para hacernos ver, espérate, ¿te das cuenta de que este mundo parece ser que es el que te quiere gobernar? Dice, nosotros al contrario, no actuamos como todo el mundo, ni vivimos, aunque vivimos en este mundo, no estamos luchando con estas armas de este mundo. Usamos ¿qué? El poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. En otras versiones dice que nos da poder para derribar argumentos que se oponen al conocimiento de Dios. Escuchen, derribar argumentos. Esta es la parte en la que estamos trabajando. ¿Cómo podemos nosotros tener verdad, que es la palabra de Dios, y creer mentiras? ¿Cómo podemos impactar al mundo y derribar los argumentos que se oponen a que la gente conozca a Dios si queremos hacerlo con nuestros propios argumentos y no con la verdad? Así que esa es la intención de lo que hemos estado haciendo en estas semanas. Y como una forma de avanzar sobre ello, hemos buscado una herramienta. Esta herramienta que se conoce como las 7 Cs de la historia, tiene una finalidad. Que entendamos que en este documento existe verdad suficiente para derribar argumentos, aún de los que se pueden burlar y decir, esto es cuento, fantasía, teología. Dice, no, espérate, esto es verdad. ¿Pero lo crees tú? ¿Pero lo crees tú? ¿La conoces? En estas 7 Cs de la historia universal, dictada por parte de Dios, que está basada en la Biblia, hemos visto que una forma de verlo, ahora sí que lo creativo aquí fue encontrar la C como principio. La primera, creación, la primera C,
todo fue creado, pero hubo un momento en el cual la creación fue corrompida. Toda esta corrupción trajo decisiones que podemos ver como catástrofes o catastróficas. Igualmente, vemos en la cuarta C que fue necesario generar una confusión en la forma de hablar, de comunicarse, para que el pensamiento que estaba transmitiendo mentiras pudiera ser roto, ese hilo conductor, y pudiera ser generado una nueva forma de pensar. Ya estuvimos viendo las semanas anterior 4 Cs de estas. Voy a hacer una muy rápida revisión para los que no estuvieron. Cada una de estas C pudiera llevar varias explicaciones, varias exposiciones, y no hay a lo mejor ahorita ese tiempo. Pero sí quiero dejar claro que cada una de estas nos pueden ayudar a que conozcamos mejor lo que es verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Escuchen. Ese es el fundamento de esta iglesia. El fundamento de esta iglesia es conocer la verdad y que esa verdad nos haga libres. Entonces, debiéramos de tener un celo, gran celo, por conocer esta verdad. Así que la primera C que revisamos fue la creación. ¿Por qué es importante la C de la creación? Porque nos ayuda a quitar todo aquel argumento que el hombre puede inventar en su imaginación para tratar de negar a Dios. ¿Por qué? Con esto quiero decir que la ciencia, toda la ciencia esté equivocada, no. La interpretación de los hechos, la interpretación de las evidencias es o verdadera o falsa. Escuchen lo que les digo. La interpretación ante los mismos hechos depende del paradigma del ser humano. Así como los científicos han ido cambiando de paradigma. El paradigma es ahora sí que el marco teórico mental sobre el cual interpreta las cosas. Para el hombre medieval, a lo mejor había creído que la tierra era plana y hasta ahí llegaba su concepto y a partir de ello a lo mejor trataba de entender las cosas. Si se creía que la enfermedad surgía en forma espontánea porque llegaban así como de la nada moscas y como de la nada llegaba la enfermedad, y podía tener un pensamiento equivocado. Pero ese era su paradigma con el cual lo creían. El asunto es, la creación, todo lo que está creado, da testimonio de que existe un creador inteligente, que creó todo perfectamente. Nada se está por ensayo y error produciendo. Nada está por cuestión de unión de probabilidades, porque esa es la única forma de que el hombre puede negar a Dios. Decir, es que las probabilidades de millones y billones y trillones de años para poder pensar que a lo mejor no existió un creador, sino que todo es casualidad. Para eso se necesita mucha más fe. Los científicos que tratan de defender esa argumentación requieren mucha fe para estar argumentando, inventando, porque cada vez que medio tratan de verlo más cerca, ven los huecos que hay entre su teoría y la realidad. Y ahí le pegan otro parche, y otro parche, y otro parche, y los teóricos más famosos son los que le han encontrado más palabrería, más palabras, inventado nuevas palabras para tratar de explicar lo que no es explicable más que de una sola forma, a través de la verdad. Pero como se resisten a la misma, hay que fundamentar con más mentiras.
Estuvimos viendo rápidamente acerca de lo que fue la creación, no voy a detenerme en ello. En Génesis capítulo 1, empieza en el versículo 1 diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de ahí vimos que toda la creación en 6 días, lo cual viene y dice a la mente que ha sido adiestrada para pensar de que no, todo es cuestión de millones de años, como que en 6 días, te rompe totalmente tu paradigma y con ello dice, ¿sabes qué? La palabra de Dios es una gran mentira, la tiro, lo echo a la basura porque no se ajusta a mi paradigma, a mi forma de pensar. Así como los hebreos en Egipto. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a pasar por el mar? No hay forma. 6 días. Y el 7º día el Señor se aventó a la hamaca. No, aún hasta el día de hoy, dijo nuestro Señor Jesucristo, hasta el día de hoy, mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero toda la creación, en 6 días le fueron suficientes. La segunda C que revisamos se refiere al punto en el cual si nosotros entendemos que Dios creó todo perfectamente, tanto así que lo declaró como, ¿cómo? Bueno, en gran manera, muy bueno, lo plus, lo ultra, lo mejor. ¿Cómo sucedió entonces que estamos viviendo y sufriendo las cosas como estamos actualmente? Dios establece al hombre y a la mujer porque los creó en el 6º día y los pone en un lugar perfecto y allí no había enfermedad, allá no había muerte, no había deterioro. El jueves, que aprovecho para invitarlos, vengan los jueves. El jueves Víctor nos hacía referencia de cómo nosotros fuimos creados para permanecer, pero el pecado nos trajo corrupción. Pero en algún momento Dios promete que volveremos a tener un cuerpo inmarchitable. ¿Sí? Un cuerpo que ya no se va a corromper hasta convertirse nuevamente en polvo. Esa es la promesa. Lo cierto es que un mandato se les dio, no fueron capaces de obedecerlo. Desobedecieron. No vamos a ver más al respecto, ustedes lo conocen. Simplemente desobedecieron, comieron lo que no deberían de comer, trajeron condena a sus propias vidas. Y la muerte a toda la creación. Hasta el día de hoy, dice, la naturaleza gime, sufre por nuestros propios errores. Así que déjenme decirles, la muerte no es motivo de celebración. Realmente es origen de nuestra vergüenza y miedo. Cuando cometieron el error de comer lo que no deberían, inmediatamente se sintieron con la carga del pecado, con la carga del error, y buscaron tratar de cubrir con sus propias formas porque sentían vergüenza, miedo. Lo que nunca habían sentido lo empezaron a sentir ahí. Este hombre y esta mujer se procrearon, tuvieron más generaciones, creció, pero con el pecado, con la corrupción en la mente, con el pensamiento distorsionado, fueron a dar a cometer más errores. Llegó en cierto momento en el cual Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a barrer, voy a limpiar con todo lo que yo creé. Encontró a un hombre, a Noé,
que tenía un corazón dispuesto a obedecer. Noé, descendiente de Adán, fue capaz de, ante la tercera C, que es la catástrofe que se venía, obedecer y hacer algo que para el mundo era algo tonto, absurdo, que iba contra todo el pensamiento del ser humano que entonces existía. ¿Para qué vas a hacer esa cajota tan enorme y la estás que para que flote aquí donde ni agua hay en cantidades como para que nos suceda? ¿Cuál lluvia? ¿Cuál? Simplemente Noé le creyó a Dios, porque Dios no miente y su palabra es verdad. Le creyó, tuvo fe, como leíamos de parte de Pedro, tuvo fe y obedeció lo que se le había ordenado, aunque no veía un motivo para hacerlo. ¿Escuchan? Aunque no veía motivos para hacerlo. Y la catástrofe vino. Se inundó a través del diluvio. Lo explicamos aquella semana acerca de las cuestiones técnicas, las profundidades, la cantidad de agua que hay. Se ha hecho estudios suficientes para determinar que con las aguas que hay en las profundidades de los mares, si toda la tierra la pusieras plana, entonces 2 kilómetros de agua del nivel del piso hasta arriba taparían, cubrirían toda la tierra. Nada más para que entendamos que sí hay agua suficiente. Esa catástrofe no termina con la humanidad. Noé y sus hijos, sus nueras, van y empiezan a repoblar nuevamente la tierra. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, llenen la tierra, llenen la tierra. El plan de Dios es de que toda la humanidad tenga un propósito con un pensamiento claro de lo que es la verdad y la llene de verdad. ¿Han oído eso de y toda la tierra será llena de su gloria? Pero los desobedientes descendientes de Noé decidieron quedarse en un solo lugar y dijeron: ¿saben qué? ¿Para qué seguir escuchando instrucciones de alguien que no estamos viendo? Han de haber sido ideas raras de mis padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Hagamos lo que a nosotros nos plazca y aquí nos quedamos y nosotros aquí establecemos lo que es nuestra verdad, porque aquí queremos hacerlo. La soberbia del hombre nuevamente manifestada. Así que Dios dice: ¿sabes qué? Yo tengo un plan y ese plan se lleva a cabo. Si yo les mencioné al principio estas 7 Cs de la historia, déjenme decirles una cosa: estas 7 Cs de la historia no son las que el hombre ha querido ver en la Biblia. Dios tiene el plan. Dios escribe la historia. Dios establece qué es lo que quiere y lo va haciendo. Aquí el hombre se opone. Y aquí Dios confunde su lengua. Allí en ese lugar donde hablamos de la Torre de Babel, la Torre de la Confusión, ahí confunde el lenguaje y hace que no se entiendan, que dejen de entender sus propios pensamientos entre sí y que se dispersen porque finalmente no se entienden entre ellos y termina haciéndose muchas naciones. ¿Por qué es importante para nosotros entender estos 3 aspectos que hemos tocado hasta el momento? Después de la creación, que el ser humano está corrupto, que fue necesario hacer una limpia para mostrar quién es el que gobierna, y en esa parte
debemos de entender que siempre es Dios y que Él nos dispersa para que hagamos su plan. Si ustedes agarran un libro de biología, un libro de química, un libro de geología, un libro de geografía y se ponen a revisar todas las cuestiones históricas y de cómo podrán llegar a la conclusión de que la forma de la tierra, la forma de las piedras, la forma de los ríos, tiene una razón de ser. Había teorías de que, no, por ejemplo, es que los ríos que han llevado mucha agua han escarbado y creado las grandes grietas y luego nos encontramos con unos ríos tan abundantes en lugares tan planos que nos generan grandes inundaciones en poblaciones. Si no, vean por ahí por la zona de Tabasco, Puebla, Veracruz y en toda esa zona y en otras partes por acá, Mississippi y todo. O sea, el agua no necesariamente tiene millones de años corriendo por ahí. Si la idea de que vemos acá nosotros la barranca de Huentitán y vemos que hay un gran declive y decimos, ¿y ese arroyito de agua es la que ha hecho todo esto? No, pues sí, se han de haber ocupado millones y millones de años, según las teorías geológicas que de repente nos hemos querido aceptar. Pero la realidad nos muestra algo muy diferente. No voy a abundar en ello. Pues a partir de este momento, el hombre se dispersa por todos lados. Los idiomas, las culturas, el pigmento, dependiendo de quiénes se fueron hacia dónde, las cuestiones genéticas de los cruces entre unos cuantos, va generando cierta especialización o ser más específico en ciertas caracteres o características del ser humano de una región. Yo les explicaba hace tiempo que, por ejemplo, en mi pueblo, allá de Yahualica, hay una ranchería que se conoce como el Durazno. No sé si el durazno se lo pusieron porque no veo duraznos, yo creo que era por la tez de las personas de allí. Eran blanquitos y colorados, así chapeteados, aduraznados pues. Pero cuando investigas la historia de, bueno, ¿y por qué la mayoría de la gente de ahí son así? Es que se apellidaban González y casi las siguientes generaciones de unos 100 años, casi nada más eran la gente de ahí mismo del rancho y se fueron multiplicando y las mismas características se mantienen en la gente de ese rancho y a todos los alrededores hay de diferentes tonalidades de piel y diferentes condiciones, pero allí prevalece un solo grupo. Eso lo explica.